Muy buenas noches, amados hermanos, con todos los presentes. Antes de traer estas palabras de guerra en los cielos, quiero inclinar mi rostro, quiero orar al Señor. Amado Dios y Padre, en esta noche me acerco delante de ti, ante tu trono de gracia. Vengo a ti en el nombre de Jesús a suplicarte, Señor, a suplicarte tu presencia, a suplicarte tu protección, a suplicarte que tú pongas las palabras y acomodas todas las cosas como tú quisieras en esta noche traer tu palabra a tu pueblo sobre guerra espiritual. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a hablar acerca de la guerra espiritual. Pero no podemos, lo primero que tenemos que ver nosotros, quién son nuestros enemigos, qué armas tienen, cuál es el botín que persigue y saber también la posesión de ellos, dónde están. Porque si nosotros no vemos eso, no podemos hablar, ¿no? De una guerra espiritual, porque el Señor Jesús mismo habló, cuando habló de una guerra, dijo, si uno va a ir en guerra, un rey va a ir con otro rey, que este viene con 10,000 y él está con miles, ¿no? Uno hace un plan, una estrategia de una guerra espiritual. La verdad que este asunto es muy difícil de explicar, porque muchos de nosotros casi desconocemos los principios de esta guerra espiritual. Por ejemplo, para algunos, Satanás no existe, su ejército solamente son lobos viejos y sin dientes. Para otros, ¿no? Hay un excesivo hablar acerca de Satanás y de su ejército. Entonces, quiero comenzar. No voy a lecturar algunos versos, pero sí voy a dar los versos. Bueno, Satanás tiene su origen. Eso está en Ezequiel 28, del verso 12 para adelante, ¿no? En el libro de Ezequiel 28 está su origen, ¿no? De este ángel de luz. De acuerdo a las escrituras, era un ser muy bello, era un ser muy hermoso, lleno de sabiduría, dice la escritura. Y en el libro de Isaías 14, del 12 al 14, nos habla de su caída de este lucero, que él cae. Y Jesús da testimonio de esa caída en Lucas capítulo 10, el verso 18 y el verso 20. Bueno, voy a repetir los versos bíblicos que usted puede leer. Ezequiel capítulo 18, del 12 para adelante. Isaías, el capítulo 14, del 12 al 14. Y Lucas 10, 18 al 20. ¿No? Nos habla que Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo le doy autoridad para hallar escorpiones, ¿no? Serpientes y sobre toda fuerza del mal. Y dice también, yo vi a Satanás caer. Entonces Jesús da testimonio que sí, Satanás fue echado, ¿ve? Y derrotado después de una guerra. Ahora vamos a ver la estructura primeramente de este gobierno satánico, ¿no? La estructura. Y lo vamos a encontrar ya en lo que hemos leído por nuestra hermana, en Efesios capítulo 6, verso 12. Dice la palabra del Señor, porque no tenemos lucha contra sangre, carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios también, en el capítulo 3, vamos a volver un poquito para atrás, en el verso 10, 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora
a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bueno, acá en este verso nos dice que la iglesia, Dios lo va a usar, Él la usa para hacer conocer, ¿ve?, su amor, su poder, su sabiduría a los principados y potestades. Y vamos a ver el libro de Colosenses, en el capítulo 1, el verso 16. Dice la Escritura, Colosenses 1:16. Porque por él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, subraya ya la palabra tronos, sean dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Bueno, subrayar acá se añade a lo que dice en Efesios, tronos y dominios. Y vamos a ver también en el mismo Colosenses 2:10, dice la palabra del Señor en esta forma. Y vosotros estando completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El verso 15. Despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso nos dice las Escrituras, bueno, en Efesios, como también en Colosenses 2:10, el 15. Bueno, así que el Señor nos dice, nos habla de todo este ejército bien estructurado del enemigo. Y quisiéramos leer Efesios 1:21. Efesios 1:21. Para explicar algunas cosas que lo vemos importante. Dice en el verso 21, sobre todo principado y autoridad, poder. Mira, aquí hay otra cosa que se añade, poder y señorío. Y sobre todo, nombre que se nombra no solo en este siglo, también en lo venidero. Acá se añade, ¿qué cosa? Poder, señorío y nombre. Bueno, vamos a ir algunas cosas paso a paso. Vamos a tratar primeramente sobre los principados. ¿Qué son los principados? ¿Qué son los principados? Hay un escritor canadiense. Escribe un libro titulado Compasión por las almas, en el siglo XVII. ¿No? En ese libro, en el prólogo al comienzo, habla de una escena que en ningún otro libro se ve. Dice ahí que él vio una reunión de Satanás con sus principados. Príncipe de Alaska, príncipe de Antofagastán, príncipe de Pakistán y sucesivamente. Y en esta asamblea, cada principado daban un informe cómo están controlando los territorios, ¿no? A mi entender, los principados son, ¿no?, son territoriales, controlan un territorio, pueden controlar un país, pueden controlar un continente, todo ello, pero son territoriales. Me gusta esa obra muy preciosa. Dice ahí que el príncipe de Alaska, quizás no voy a hablar de los otros príncipes, quiero hablar del príncipe de Alaska. Dice, informe del príncipe de Alaska. Entonces él dice, mi señor Satanás, dice, usted sabe que en Alaska no hay ninguno de nuestros enemigos, pero había dos hombres que querían llegar a Alaska. Y en el camino nos enteramos con el ejército que tú me has dado a mi poder, controlar, revisar, supervisar todo el territorio. Y nos dimos cuenta que había dos hombres de nuestros enemigos
misioneros que querían llegar a Alaska. Juntamos el ejército, primero matamos, ¿qué cosa? Los trineos. Le quitamos la provisión, con todo ellos querían llegar a Alaska. Y dice ahí que, pero los hombres estaban decididos de llegar a Alaska. Hicieron que un bloque de nieve cayera sobre ellos y muriera. Y toda la asamblea da un aplauso. En una próxima sesión, el príncipe de Alaska informa: mi señor Satanás, dice, como estos dos jóvenes no llegaron, la sociedad misionera, ¿no?, para el interior enviaron 100 jóvenes. Hemos matado 50 jóvenes, pero estos 50 llegaron a Alaska, acompañados de ángeles. Y no solamente ellos, descendió el mismo Señor Jesucristo. Se están instalando en el mismo centro de Alaska. Eso es el informe del príncipe de Alaska. Ahora bien, quiero hablar de otros hechos también internacionales. Hay un libro argentino titulado Avivamiento en Argentina. Se narra de un joven que en un instituto bíblico de Peñiel sale a medianoche afuera y se encuentra con un ángel. Él regresa, se pone a orar. Se despierta todo en el instituto a orar. Y las oraciones eran de día y de noche. Así que la gente iba un rato descansaba y volvían a orar. Un rato descansaban, volvían a orar. De manera que la presencia de Dios hizo tan real. En una de esas oraciones se escuchó en el cielo se escuchó como si inmensos barcos se chocarían en el espacio. Y el Señor les dice, en una profecía, el príncipe de Argentina ha caído. El príncipe de Argentina ha caído. Paralelamente, los que conocen historia de avivamiento en Argentina, un evangelista de la sociedad de Tele Osborne, un joven predicador evangelista llamado Tommy Hicks, creo que se llama él, está llegando. Y cuando llega a Argentina le dice, el Señor le habla con Perón. Y los que sabemos historia un poco de Argentina, sabemos que Perón era un enemigo del cristianismo. Echó ellos a los misioneros extranjeros de Argentina. Y la situación se puso difícil. Pero Dios le habla a este hombre, en primer lugar, que hable con Perón. Y él ni sabía quién era Perón. Y el Señor le dice, vete frente al mismo Palacio de Gobierno, al frente, póstrate de rodillas. Porque una de las armas poderosas es el rodillarse, el humillarse. Porque Argentina controla ¿qué? Un principado de soberbia. No hay otro lugar en Sudamérica donde los hombres son más soberbios, los argentinos. Ahora bien, yo no estoy contra los argentinos, estoy hablando de un asunto espiritual. Si hay algún argentino que está escuchando. Mira, mi hermano, entonces, ¿qué sucede? Este evangelista va a sacar una cita le pregunta a la gente, ¿quién es Perón? Y la gente dice, usted está en Argentina, el hombre más famoso, más conocido es Perón. Y entonces, él va a sacar la cita y se encuentra con un secretario del presidente Perón en la puerta del palacio. Y le dice que quiere tener una entrevista con Perón. Y en esa entrevista le dice, ¿de qué se trata? Voy a hacer una campaña de sanidad y milagros y salvación en Argentina. Inmediatamente, ¿cómo es eso? Que Cristo sana, que Cristo hace milagros y que Cristo salva. Y este secretario tiene una enfermedad en el pecho. Le mostró una enfermedad incurable que por la ciencia médica no se podía curar. Le oró, instantáneamente sanó. Y este mismo misionero entró a hablar con Perón. Le abrió este secretario una cita con Perón. Y le explicó, en cortas palabras le dijo,
quiero hacer campaña en Argentina, quiero los estadios de Argentina para hablar de Cristo, que Cristo sana, libera, que Cristo salva. Y Perón le dijo, ¿crees que es cierto eso? Sí. Perón tenía una enfermedad, me parecía que era cáncer a la piel, que la ciencia no lo podía curar. Entonces, este evangelista oró y Perón se sanó. E inmediatamente le dan el permiso para que use los estadios de Argentina. En el primer estadio, por primera vez en su historia, 45,000 llenaron el estadio. E inmediatamente cambiaron de estadio 85,000. Las iglesias que no crecían, que tenían 20, 10, 15 por años. ¿Sabes qué había suscitado? Comenzó el avivamiento en Argentina. Los aeropuertos, los hoteles, todo, no había otra conversación, hablar de qué, de Jesucristo. La prensa, todos los medios de comunicación, la radio, solamente se hablaba que Cristo está haciendo milagros en este siglo, que Cristo está demostrando un poder de liberar. Miles y miles vinieron a Cristo por primera vez en su historia. ¿Por qué? Porque el príncipe de Argentina había caído. Y sabemos también que en Argentina, Isabelita, la mujer de Perón, era hechicera y que se practicaba el espiritismo en el mismo palacio de gobierno. ¡Qué bien! Ahora queremos decir algo más. Lo último, Venezuela. Venezuela. Un predicador puertorriqueño es enviado a predicar en Argentina, exactamente en el estado de ¿dónde? De Yaranacuy, en Barquisimeto. Me recuerdo que este predicador tiene el nombre, este evangelista, él tiene el nombre de Carlos, pero puertorriqueño. Y el Señor le habla que vaya a Puerto Rico, el que predique en Yaranacuy. Cuando se está programando, los 45 pastores que habían organizado esta campaña, el día que este evangelista llegó, solamente se quedaron 10. Y vino el presidente de la sociedad de ¿qué? De María Leonza. Le dijo que él no podía predicar y que la gente no se iba a salvar y que aplazaría esa campaña. Y los pastores que se habían retirado comenzaron a hacer burla y mal informar acerca de esta campaña. Pero la mañana siguiente vino un ángel del Señor, le dijo, ha habido una reunión en la montaña, que la montaña se llama Horno, la montaña donde está María Leonza. Se ha reunido Satanás con sus principados, el príncipe, el negro Felipe, y otro indio que fue un guerrero. En este momento se me ha ido el nombre de ese indio. Y como se están sintiendo debilitados, han traído otro príncipe de Argentina que es más perverso y cruel. Y también han traído un príncipe que ha venido de Brasil para Venezuela. En una de las noches, 170 brujos aceptaron a Cristo. El apóstol Pablo, cuando escribe a Éfeso, tenía conocimiento de estas cosas. Usted lee solamente Hechos 19. Ahí vamos a ver un principado. Y por eso Pablo a Éfeso le dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. ¿Qué había ahí? Estaba la gran diosa Diana, que tenía poder. Increíblemente parece que los ídolos no tienen poder. Me quedé asombrado haciendo una investigación acerca de esto. El 30% de los venezolanos son devotos a María Leonza. ¿Quién fue esa mujer? Fue una mujer hija de un cacique y la India. Hay muchas mitologías que se ha hablado de ella, pero actualmente
María Leoncia no es una india, es una mujer blanca. Y el culto exactamente que se practica en esa montaña tiene tres cosas. Una mezcla, culto africano, culto romano europeo y culto brasilero y culto de los indios de la antigua Venezuela. Así que, hermanos, el apóstol Pablo nos dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores del mundo invisible. Ahora bien, entonces estos principados son espíritus territoriales que controlan territorios. Habríamos mucho que hablar porque se requiere bastante tiempo para hablar en detalle cómo funciona todo esto, qué sucede. Pero ellos son espíritus territoriales. En Daniel, en el capítulo 10 de Daniel, ¿qué nos dice? El verso 13. Ahí nos da una revelación cuando el ángel viene a Daniel, que le dice que había ayunado por 21 días de oración, y el príncipe de Persia se le opuso por 21 días. Por 21 días. Y el ángel le dice que al comienzo de las oraciones yo he venido. A mí me ha sido enviado, pero el príncipe de Persia se me opuso por 21 días. O sea, no lo dejó pasar un ángel. Los humanos, nosotros con un cuerpo físico, no podemos oponernos a un ángel porque un ángel es un espíritu, es un viento. Ahora, y en el verso 20 le dice, después de esto vendrá el príncipe de Grecia. Ahí dice, vendrá el príncipe de Grecia y habrá una guerra. Entonces, hay guerras en donde, en el medio entre ángeles. Y eso está también en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Entonces, hay abundante escritura para hablar, ¿no? Después de Satanás están los principados. Y de acuerdo a Efesios 6:12, después dice, están principados y las potestades. Qué precioso. Potestades. Estas potestades son fuerza de maldad, brazos de Satanás. ¿Ah? Tomen en cuenta, son comisionados, fuerza de maldad, brazos de Satanás. Quizás quisiera hablarles con algunos ejemplos. Uganda, me gustaría a los cristianos que le interesan algo un poco ver una película espiritual, pueden ver un documental, y hay muchos escritos y muchas películas sobre esto, Uganda, ¿no? ¿Y quién? ¿De qué? La película se llama Guerra No Convencional, porque si uno lee y los testimonios que ahí se dicen, es completamente asombroso. Un hombre llamado Joseph Kony, un joven, una iglesia cristiana, formaron un ejército llamado el Ejército de Resistencia del Señor. Así se llamaba, el Ejército de Resistencia del Señor. Pero cuando uno ve todo lo que sucedió en Uganda, realmente nos quedamos perplejos, asombrados. Él formó un ejército con niños. Lo primero que tenían que hacer es esos niños matar a sus propios padres y madres delante de Koenig, de este líder. Y esto trajo miles y miles de muertos, que ya el ejército estaba casi ya derrotado en Uganda. ¿Ven? Precioso. No voy a hablar todo lo que detalla este asunto espiritual, pero lo quiero decirte, son fuerzas de maldad. ¿Ah? Realmente de maldad. ¿Ven? En el Perú, por ejemplo, los crímenes de Sendero Luminoso,
del RMT, que a la gente les cortaban el dedo, les cortaban las lenguas. ¿Y qué no hablar del templo allá en Rusia? José Stalin mató a la gente de su mismo partido y en unos crímenes ni siquiera los nazis mataron tanto como José Stalin. Estos son, ¿qué cosa? Fuerzas de maldad, que realmente no hay compasión ni sentimiento en ellos. Estaba revisando un poco de mi vida en un tiempo atrás. ¿Sabe qué, mi hermano? Algo asombroso. Me recuerdo que yo estaba en un lugar que se llama Nuevo Trujillo. Organizamos una campaña para hacer en un lugar que se llama Yanayaco. Y me recuerdo que todo estaba organizado. En Yanayaco no había ni un solo cristiano. Y teníamos el evangelista que iba a predicar en esa campaña. Sucedió lo que usted no puede creer. El evangelista, la reunión era jueves, viernes y sábado. El evangelista se fue el miércoles por la noche para ya quedarse en ese lugar. Alquilamos local, organizamos la comida, todo, para hacer esa campaña para evangelizar. Esa noche, el evangelista, él no tenía por qué volver, pero él volvió. Él me narra, me dice, que él no iba a volver, se les ocurrieron volver y que mañana tempranito querían volver, porque de ahí de en camino era más o menos 3 horas de camino. Y en ese camino un hombre les alcanzó y les dijo todo lo que ellos estaban pasando. Y el amigo de él, porque eran 2, el otro se quedó, uno se quedó con este predicador evangelista. Cuando la esposa me llamó, me dijo que su esposo había vuelto, yo me levanté, lo encontré completamente desnudo. Y me dijo, hermano Marcos, yo mañana no predico, tengo grandes necesidades, me encontré un hombre para hacer negocio y yo voy a trabajar durante estos días de la campaña. Tú lo puedes hacer o cualquier otro. Pero él estaba completamente desnudo. Cuando lo cogí para llevarlo conmigo, se enloqueció, comenzó a tener dolores de cabeza. Así que lo llevamos a la fuerza y lo amarramos en la cama. Lo amarramos en la cama y me recuerdo que también, ¿sabes qué suscitó? Pasó algo terrible. Estábamos, los hermanos nos congregamos, oramos, estábamos perdidos. Cerca de las 3 de la mañana, yo dejé a él, me fui a ver al cuarto donde yo bebía, la habitación donde yo bebía. Cuando vuelvo a salir, había un personaje muy alto, no sé si tendría unos 6 metros de altura. Y me dijo, Marcos, tú te estás metiendo en mi territorio. Tú no eres de acá. Yo por siglos controlo este territorio. Te quiero hacer saber, yo voy a matar a ese predicador y te doy 6 horas de plazo para que tú te vayas de este lugar. Yo soy asesino, cruel. Yo no tengo compasión de bebés, de niños, ni de ancianos. Yo voy a matar a ese predicador y te mato a ti si tú no vas. Y yo me quedé sin fuerzas, no podía hablar, hasta que en mi corazón comencé a orar. Comencé a orar y hablé el nombre de Jesús, y cuando hablé le dije, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo poder y toda potestad se va en el nombre de Jesús. En ese momento la tierra se sacudió. Es en un lugar de muchos animales, aves, caballos, bueyes, todo. Hay una gran crianza. Se dedica a esas crianzas. El caballo relinchó, los bueyes mugían, los gallos cantaban, los perros aullaban. Pero ese poder fue en el nombre de Jesús. Fui inmediatamente en el predicador, puse mis manos y oré por él. ¿Y sabes qué, mi hermano?
él comenzó a hablar en lenguas y fue liberado. Al siguiente día, todo el equipo a evangelizar y casi todo el pueblo vino a Jesucristo, recibió como su Señor y Salvador. Entonces, cuando yo veo en la Escritura, dice potestades, ¿no? Estos potestades están facultados, tienen, ¿qué cosa? Fuerza de maldad, agudizan, seducen, inducen a la gente. Le quiero decir algo, casi muy poco compartido en mi vida, pero que es verdad. ¿Sabe qué, mi hermano? Antes de dejar este asunto de este evangelista, me recuerdo. A pocos días dieron que la esposa de este evangelista que estaba esperando un bebé se había muerto en su vientre. Y nosotros no podíamos cómo movilizar porque ahí teníamos una pequeña posta. Y el enfermero dijo, el bebé está muerto. Y necesitabas una avioneta para sacar de ese lugar. Y no había otra cosa. Hemos recurrido al ayuno. En el tercer día de ayuno, cuando el evangelista va a donde está la esposa grave, enferma, ve un hombre sentado a su lado y le dice, esta mujer es mi mujer porque ella hace todo lo que yo le digo. Hace lo que quiero, es mi mujer. Y el predicador dice, no, ella es mi mujer. Se enfrentó una disputa para reprender en el nombre de Jesús. Realmente, cuando uno habla de estas cosas, uno dice, ¿esto cómo es? Pero yo les digo, y delante de Dios son cosas reales que yo he visto, he experimentado. Aparecieron dos seres de vestidura blanca, cogieron al hombre, lo enmarrocaron y se lo llevaron. Y pusimos la mano sobre la mujer que tenía el bebé muerto. Cuando pusimos la mano, el bebé comenzó a moverse y a poco tiempo nació la criatura. Por eso, estas potestades son malvados, perversos. Esa es su forma. Temor, miedo. ¿Y por qué no decir también este asunto del coronavirus, por ejemplo? Esto es terrible. Temor, pánico, angustia. Entonces, estamos en una guerra espiritual. Ahora bien, entonces nosotros podemos entender también, la Biblia dice, gobernadores. Pero antes de dejar a gobernadores, quiero decir algo. Escúcheme. Hace algunos años atrás, en los años de 1978-79, acá en mi Perú, sobre todo en el mundo cristiano, comenzaron a aparecer una multitud de profetas y profecías. Multitud. Sacaban pastores, cambiaban pastores, echaban hermanos, todo era por profecía. Y yo pastoreaba exactamente en una iglesia tradicional pentecostal. Y me recuerdo, no pensando en nada esto, simplemente habíamos tenido un día de oración. Y una hermana me trae una profecía bien corta donde me dice, ¿no? Siervo Marcos, el enemigo se ha levantado fuertemente y te van a querer sacar de este lugar. Así dice el Señor, pero yo voy a pelear. Yo no tenía ni idea de lo que iba a suceder, pero sucedieron. Por profecía, habían hecho que yo debía dejar esa iglesia. Y los pastores en la gran mayoría sabían. Yo también sabía, pero a ningún hermano de la iglesia, que éramos por entonces más de 600 hermanos, a ninguno les dije de lo que estaba sucediendo. Ya estaba determinado que yo debía dejar la iglesia como pastor. Y fui un día, me recuerdo, a una convención y un profeta me dijo, le pregunté, estaba conmigo, ¿quién está pastoreando la iglesia en ese lugar? Y mi amigo le dijo, está pastoreando el hermano Marcos. ¿Y sabe qué dijo? Ya vamos a ir.
ya vamos a ir. Cuando esa palabra dijo, ya vamos a ir, yo presencié los poderes de las tinieblas. Y me recuerdo que un día yo me propuse orar y les dije a la iglesia que debemos orar. Vamos a entrar en una guerra espiritual contra las falsas profecías. Una de las noches yo me puse de rodillas y vi millares de ángeles venir del cielo y había uno más grande. Y yo me postré para esperar qué es lo que Dios quería hablarme. Y el Señor me dijo, póngate de pie, porque lo que tú miras no son ángeles, no son querubines, es una potestad de falsa profecía, de falsa profecía. Y yo me levanté, comencé a orar. Y así con la iglesia, primera vez ayunamos, me recuerdo 3. El segundo día en oración hemos estado algo de 7. Y así, el último día teníamos 400 hermanos todo el día orando por este asunto. Y esa noche yo vi una visión, un tanque de guerra. Y el que manejaba era un personaje. Y ahí decía iglesia. Y ese tanque de guerra hacía un terrible humo. Y el Señor me habló, ¿qué ves? Yo veo un hombre. El Señor me dijo, no es un hombre. Es una potestad que dirige, seduce, induce a profetizar en la carne y traer confusión en la iglesia. El que induce, seduce, profetizar en la mente humana, en la carne. Y también, ¿en qué? En las falsas profecías, netamente venido por los espíritus mentirosos. Entonces, cuando yo le reprendí, él descendió. Me dijo, Marcos, ¿dónde estaba yo el día que tú naciste para matarte? Yo le dije, ¿sabes qué? Mi vida estaba escondida en Cristo. Desde antes, hoy y mañana, en Él. Así que este asunto, hermanos, no es un asunto, no le estoy contando una mitología, un asunto de cuentos. Les digo delante de Dios que son hechos verídicos, reales, que yo he presenciado. Así que derrotamos. Y de veras, es una guerra tan fuerte, inolvidable. Quizás muchos no lo entiendan, pero fue así. Derrotamos a este poder que inducía las falsas profecías y las profecías venidas por la mente humana y muchas otras cosas, pero falsificando los dones del Espíritu Santo. Y me recuerdo, cuando yo salí de esa organización, 3 años después, yo me sentí completamente abandonado. La institución, la organización, la denominación, me sacaron de la iglesia y yo me sentía tan derrotado. Y decía, ¿dónde está el Señor que me ha inducido? El Señor que me ha empujado a esa guerra espiritual, ahora yo me siento derrotado. Inolvidable. ¿Y qué sucedió? Yo vivía en la calle. Por todo lugar era un rumor decir que el hermano Marcos ha cogido una falsa doctrina. Está completamente en error. No lo reciban. No lo tengan entre ellos. Conozco, como el apóstol Pablo, por su gracia puedo decir, conozco los poderes de las tinieblas, sus armas que usan y son letales, letales. Son armas que realmente que duelen. Una calumnia es tan terrible. Una acusación, las difamaciones, las mentiras que aún dentro del pueblo cristiano se hace comunes. ¿Tú crees que eso viene simplemente del hombre de un cristiano que pueda inventarse una calumnia? ¿Ah? Y difamar, deshonrar, mentir y llamarse ministro, llamarse pastor. Esto es terrible. Bueno, lo que le digo, cuando Satanás hace la guerra, quizás por los que no son creyentes, es todavía uno puede comprender. Pero de los que se llaman creyentes,
y entran en una guerra como esta, es tan terrible. Y me recuerdo, para que veo que esto era verídico, me recuerdo, el pastor Tomás Saldaña de Lima, que todavía vive, y puede dar testimonio que esto fue verdad, lo que estoy diciendo. Y cuando él vino, él no sabía mis problemas. Dos hombres que me ministraron en aquel tiempo, un sacerdote carismático, porque yo vivía en la calle, me sentía que Dios me había abandonado. Y vino primeramente este sacerdote carismático, cuando yo entré en una capilla, él vino, me abrazó y me dijo, oró por mí en el Espíritu. Y delante, en esta oración por el Espíritu, dijo, Señor, este varón ha sido acusado, ha sido calumniado, ha sido deshonrado. Señor, te ruego que curas, sánalo, libéralo. Yo me quedé asombrado y que un sacerdote me diga que llevo la palabra de Dios, que soy un guerrero, yo me quedé asombrado. Salí medio de ahí porque nunca yo había asistido a una reunión católica antes de esto. Y este pastor Tomás Saldaña cuando vino, y dijo el Señor por una palabra profética, siervo, dice el Señor, todo lo que te ha acontecido, tú piensas que has quedado derrotado, pero te quiero hacer saber que tú has derrotado en el nombre de Jesús. Has vencido. Hoy día, ningún profeta falso se hará frente a ti. Solamente tu presencia hará que los profetas falsos no profeticen. Y los que profeticen la carne no lo van a hacer. Desde el año 1980 hasta el día de hoy. Yo escucho de profecías falsas de las cosas, pero en mi presencia todos se callan. Y el Señor me lo había dicho. Bueno, amados hermanos, tenemos muchas cosas que decir, que son realidades. Entonces el apóstol Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores. ¿Ah? Gobernadores, ¿no? Y se recuerda que el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo, que Pérgamo está donde está el trono de Satanás. ¿Ah? Dominios. Y todo esto es un ejército bien estructurado. Dominios, tronos. Tú vives donde está el trono de Satanás. Y sabíamos que los éfesos tenían culto ¿a quién? Al hombre. Tenían culto a los ídolos. Y nosotros decimos, por ejemplo, el ídolo nada es. Pero que detrás de eso hay tronos que dominan, que controlan. ¿Ah? Dominios. Es tan amplio para hablar de ello. Dios mediante quizás tengamos otra oportunidad para continuar. Dominios, organizaciones nacionales, mundiales, internacionales. Por ejemplo, podemos mencionar algunos de ellos, ¿no? La organización ¿de qué? De homosexuales y transexuales. Es una organización, ¿ve? La nueva era, el Islam, los testigos de Jehová, los mormones. Y hay asuntos políticos, los socialistas, los comunistas. Y muchos de ellos están amparados en derechos. El feminismo. Son instituciones que mueven miles y millones. ¿Ah? Quienes dominan, controlan. Imagínate, los problemas raciales, el racismo. Imagínate, y muchos de ellos están aún dentro de la iglesia. Entonces, tenemos toda estructura de una guerra espiritual. ¿Ah? Y también dice ahí, ¿qué cosa? Dice, y bien organizado. En Efesios 6:12, las dos últimas partes dicen, contra fuerzas. A ver, ¿qué dice? Quiero terminar con ello. Efesios 6:12.
Dice, gobernadores de las tinieblas. Gobernadores de las tinieblas. ¿Qué cosa? Gobernadores de las tinieblas. Mira, cuánta gente está en tinieblas. Y segunda de Corintios, capítulo 4, el 3 y el 4, ¿qué dice? Si nuestro evangelio no está creído, no está aceptado, no está recibido entre los que se pierden, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, o sea, les dio tinieblas. ¿Cuántos millones y millones de personas escuchen el evangelio por los muchos medios, pero su mente está en tinieblas, en oscuridad, no hacen que la luz ingrese? Y lo dice el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué? Estos espíritus exclusivamente trabajan haciendo incredulidad, ¿ve? Creando naciones ateas. Hay cosas que uno, cuando vemos este mundo, nos quedamos asombrados. Por ejemplo, o sea, nada más quiero decirles, por ejemplo, hoy día los comunistas ya no hablan ¿cómo se llama? De burguesía, ya no hablan de burguesía. Ahora hablan y han cambiado de mensaje. ¿Por qué? Porque esos problemas hoy ya no son universales. Ahora los comunistas hablan de qué? El asunto de género. ¿Ve? Y uno piensa, ¿qué pasa? Hermanos, hay muchísimas cosas que vemos en las escrituras de maldad. Cuando se ve como si fueran vientos que vienen, ¿no? De maldad, vientos. Hace poco, en los meses pasados, una gran violencia en Chile, destrucción de los buses de servicio público, de los trenes, todo. Inmediatamente se pasa a Argentina. De Argentina a Ecuador, Colombia y los Estados Unidos. Eso no es un asunto natural. Tenemos que abrir nuestros ojos y tenemos que saber que nosotros somos iglesia del Señor. El Señor nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz, del poder de Satanás al gobierno, al señorío de Cristo. Tenemos que saber que nosotros tenemos compromiso. Me recuerdo que una ocasión el Señor me llevó para hablar de estos temas en varias reuniones, pero un predicador que tenía, bueno, él supervisaba a otros pastores, al escucharme me dijo, hermano Marcos, quiero invitarte para que hables un asunto de guerra espiritual. ¿Y sabes qué? Sucedió algo no pensado. El Señor me dijo, Marcos, no te entiende nadie de los pastores, de los 70 pastores que están reunidos, nadie no te entiende. ¿Ah? Y cuando vemos estos asuntos, los vamos a ver no solamente en la iglesia. Si uno ve, abre los ojos, vamos a ver en dónde. Aún en las iglesias llamadas bíblicas, la apostasía, las falsas doctrinas que ingresan con gran fuerza. Y todo que lleva astutamente a la idolatría. Entonces son asuntos reales, ¿no? Fuerzas espirituales de maldad. ¿Y qué más dicen? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Alguien dijo que la iglesia está yendo en una bicicleta y Satanás se moviliza en avión. Y muchos creyentes, estaba viendo hace poco un debate sobre Haití, por ejemplo. A mí me quedé asombrado. ¿Sabe por qué? Porque Pat Robinson, en una entrevista, él dice que Haití fue entregado a Satanás para ser librado de Francia, que el Señor lo había hablado así. Y esa es la consecuencia de la desgracia. Cuando uno ve las cosas paralelas, te vas a quedar asombrado. ¿Ves, mi hermano?
te quedas perplejo. ¿Qué? Y cuando se habla de los poderes que vinieron a través de los cultos africanos a Haití, ¿ah? En los cultos africanos, eso es terrible. Y se unieron con los cultos de los indios del Caribe. Y vinieron también el sistema francés que no está controlado por Cristo. Y todo es un desastre. Algo que antes de irme quiero decir, son hechos reales que me queda asombro, quizás mucha gente no sabe, pero quiero decirles algo. En el año que fue presidente Nixon, había en los Estados Unidos una invasión de platillos voladores. Un escritor que escribe sobre platillos voladores, él dice que los platillos voladores bajaron a la Casa Blanca, hablaron por un oficial telepáticamente y le dijo que retire el ejército de Vietnam y Camboya, porque si no retiraban iba a haber un apagón nacional. Y Nixon no hizo caso y el apagón vino. Esa noche del apagón, también los platillos aparecieron en la Casa Blanca, en las torres de luz de alta tensión, en todos los centros que operan para dar energía. Este es un hombre que escribe, ¿no?, asuntos de investigación, ¿no?, acerca de la CIA, de la KGB, de la OTAN, del Pentágono. Es un investigador. ¿Y sabes qué? Hay otro escritor, paralelamente, no escribe sobre ovnis. En la segunda vez le dice que ya no retire, pero el ejército americano, que ya no ataque, ya no avance, solamente que se defienda. Y eso también fue aprobado en el Senado americano. Y fue la causa que miles y miles de americanos murieron en Vietnam y Camboya. Y se cree que los camboyanos, los comunistas, ganaron esa guerra a los americanos. Ahora, un capellán que estuvo allá en Vietnam y Camboya, él dice así, él no sabe nada de este libro que trata de ovnis. Él habla por qué los soldados fracasaron. Y él como capellán, él está hablando del mundo espiritual, un hombre de alta reputación. ¿Ve? ¿Y sabe qué dice? Si perdimos es por culpa del presidente y del Senado americano, porque ellos dijeron que no ataquen, solamente defiéndanse. Y los enemigos hicieron sus campamentos cerca, de ahí nos destruyeron. Y no solamente ellos, él está hablando de evangelismo, dice, asimismo la iglesia que no evangeliza, que no ataca, ¿ve?, una iglesia que se vuelve conformista nada más, el enemigo lo va a destruir. Y yo digo, qué tremenda coincidencia. Este hombre que fue capellán en Vietnam como en Camboya, y este hombre que escribe sobre platillos voladores. Por eso estamos en una guerra espiritual, que Dios pueda abrir nuestro entendimiento, puede abrir a este mundo, porque la iglesia no solamente es la novia, no solamente es la esposa, no solamente es el cuerpo de Cristo, no solamente es el redil, también la iglesia es un ejército. ¿Cómo no nos encontraríamos como Josué se encontró con el ángel, con el príncipe de Jehová de los ejércitos, que está a cargo de la guerra? Cuando Josué estaba preocupado para derrotar a Jericó, esa noche se le apareció un varón que venía con la espada desenvainada. Se acercó Josué y le dijo, ¿de qué bando eres? ¿Lo nuestro o del enemigo? Él dijo, no, yo he venido como el príncipe de Jehová de los ejércitos. Y él le dio la indicación cómo debía ser la guerra. Hoy necesitamos hombres especialistas también, o mujeres que tengan la dirección, porque no se puede hacer en la mente natural, no se puede entrar en nuestra guerra en una mente espiritual.
Estoy enterado, por ejemplo, que allá en Miami, ¿no? Que hubo un tiempo que las iglesias se reunieron en una guerra espiritual en el tiempo todavía de Fidel Castro, ¿no? Hicieron como cercarle en oración y cercar a Fidel Castro, pero no tuvo ningún efecto. Ahí en mi pueblo, en Huancayo, también sucedió con un gobernante. ¿Qué sucedió? Ellos organizaron un ejército de los 4 bandos para tomar el control de ¿qué? Del municipio. Pero nada cambió. Todo permaneció hasta peor de lo que había sucedido. ¿Sabe por qué? Porque la guerra espiritual no se entra en una mente carnal. Necesitamos que Dios nos dé la estrategia, que Dios nos dé la visión, que Dios nos dé todos los mecanismos para una guerra espiritual. Hermanos, no podemos entrar en nuestra mente natural porque Él es un ser espiritual y no podemos usar las armas naturales, terrenales, carnales contra Él. Al contrario, la carne es arma de Él. ¿Ve? El Señor los bendiga, hermanos. Hasta aquí, esta parte, solamente estamos haciendo ¿cómo le llama? Una introducción a lo que Dios puede darnos más luz sobre este mundo espiritual. El Señor me la bendiga. Yo le voy a explicar quizás más por testimonios que usar la escritura. Hay un escritor muy conocido ya, yo creo que deben conocer muchos de ustedes porque él trabajó ampliamente, es un británico, pero se llama Derek Prince, así se llama este hombre, o Deacon Prince creo. Sí, este Derek. hombre, él fue capellán, estuvo en la guerra estuvo en Israel, en los desiertos, y él narra un incidente que ellos tenían, en este caso no eran los soldados, o sea, los bajo rango, eran los jefes, que ellos hacían lo que da la gana. El agua que debían de tomar lo usaban para un mal uso. Y había muchos borrachos, drogados, que manejaban el ejército. Hasta que Prince se junta con un grupo de soldados para orar. Y la Biblia dice que él pone autoridades y quita autoridades. Y se pusieron a orar de la noche a la mañana. Fueron cambiados todos los mandos y vinieron mandos cristianos. Hermanos, porque ahora, no solamente ellos, hay muchas cosas. También, o sea que nosotros tenemos, ¿por qué nos dice la Biblia que debemos orar por nuestras autoridades? No hemos llegado exactamente a esa parte para hablar de las autoridades, porque ahí dice autoridades, tronos, específicamente, autoridades. Entonces, hay dos cosas. Uno es el legalismo y otro es el liberalismo. Pero ambos vienen de la misma fuente, de Satanás. Por un lado, el liberalismo, donde nadie quiere sujetarse a nadie. Hacen lo que le da la gana. Y eso también son asuntos espirituales. Por otro lado está el legalismo, ¿no? Que una autoridad dominante, controlante, que impone. Entonces, ahí lo que veo que hay una parte de las escrituras que ahorita en los Jueces dice así: en aquellos tiempos no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le da la gana. Los espíritus inmundos van a aprovechar a cualquier circunstancia, llevarlo al desorden, al caos y a la confusión. ¿Ven? Entonces, ¿qué necesitamos? Jesús, ¿qué dijo? Se ponen de acuerdo dos o tres. Es tan difícil esto. La verdad, cuando queremos ponernos de acuerdo para orar por estos asuntos, nos hace difícil. ¿Ven? Oramos contra esos poderes, ¿no? Oramos, atamos. La Biblia dice, todo lo que atas en el cielo, se ata en la tierra. Y todo lo que desatas en la tierra, se desata en el cielo. Así que nosotros tenemos autoridad, pero es bueno ponerse de acuerdo, dos o tres.
orar al Señor, atar a todo su espíritu. Le narro un incidente, ahorita acabo de recordarme de un incidente en una iglesia. ¿En qué se trataba? Que había un enfrentamiento de quienes, de los legalistas y los liberales. Por un lado, Dios es amor, todo se perdona, no hay disciplina, no hay nada, todo hay que hacer lo que quiere. Y por otro lado, también estaba el legalismo, imponer la autoridad, ¿no? Como sea. Eso se ve en la religión como también en la política. Igualito es, los mismos demonios trabajan. Entonces dice, ya la iglesia sintiéndose derrotado, una hermana dice, vi una visión. ¿Qué cosa vio? Un jabalí salvaje. Y también veo un indio. El jabalí salvaje, el liberalismo. El indio, el legalismo. Y confrontados. ¿Ve? Aunque de veras, cuando uno ve este asunto, ellos no son enemigos, son aliados. Me hace recordar un gran espiritista brujo que yo conocí y él me dijo un día, el que me enseñó la sanidad para los niños era el mismo que me enseñó a matar a través de la hechicería del espiritismo. Así que los hermanos nos ponemos a orar. En el nombre de Jesús atamos el liberalismo, pero también atamos el legalismo. Y veo que los Estados Unidos está cayendo en el liberalismo, donde se está perdiendo autoridad, no hay autoridad. Sí. O sea, las fuerzas del liberalismo está siendo tan fuerte atacado los Estados Unidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Atamos. En el nombre de Jesús nos reunimos a varias reuniones de oración dirigidos por el Espíritu Santo exclusivamente para atacar esa esfera. A pocos días, la misma hermana que vio la visión dice, vi los jabalíes muertos y vi también al indio tirado en el suelo y amarrado. Y los hermanos automáticamente comenzaron a abrazarse. Los liberales pedir perdón y los legalistas también. Y encaminarse, ¿por qué? Por la vía de la vida espiritual de la iglesia. Hermana, hay que reunirnos a orar. Tenemos armas. Amén. Ahí dice, todo lo que ataras, será atado. Y todo lo que desata, se desata. Pero hay que reunirnos a orar. Así es mi hermana. Marco, ¿tú te recuerdas del libro de Derek Prince? ¿Cómo se llama? El libro creo se llama, el libro se trata de la oración. Él va a formar un ejército de oración para enfrentar al socialismo y al comunismo. Pero está en el título de la oración, porque él escribe muchos libros, pero él habla sobre la oración. Y ahí también habla cuando él ora por China y Rusia, confunda sus lenguas. Y los rusos y los chinos entraron en contradicción. Si no, y el mundo iba a ser plagado por ellos. Esa contradicción paralizó a los comunistas en su avance. Pero está en un libro que no habla de la oración. Yo lo leí hace muchos años. Gracias, Marco. Que el Señor te siga bendiciendo. Marcos, que realmente este asunto de la guerra espiritual es verdad que tiene un nivel individual, pero sobre todo es que la iglesia, podamos como iglesia entenderlo y levantarnos en oración, en guerra, porque es un asunto de la iglesia. Y eso también es parte de la oración, que Dios nos traiga luz en las iglesias locales y en la iglesia universal, de poder levantarnos en guerra contra todas esas potestades. Yo quería hacerte una pregunta en Efesios 3, cuando la palabra dice en el verso 10 y 11,
Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cómo lo entiendes tú, Marcos? ¿Cómo entiendes esos versos? Nosotros somos parte de un gran espectáculo. Y eso dice el apóstol Pablo. Somos, en Corintios 4 creo, dice, somos el espectáculo, ¿no? Así que cada acción desde el momento que nosotros venimos a Cristo trae una gran expectativa. ¿Ve? Y no solamente en los ángeles, sino en los poderes de las tinieblas, en los principados y potestades. ¿Ve? Entonces, cuando eso sucede, Dios va a mostrar en nosotros el poder de su nombre, que de antemano tenía preparado. Hay muchas cosas muy amplias que se puede hablar, quizás por el tiempo esta noche, pero yo quiero recordarles algo que en Manantiales de Agua Viva se escribió hace tiempo. Y quiero recordar a los que han leído. María habla sobre un bautismo en agua en Japón, en una isla. ¿Se va a convertir quién? Se convierte un sacerdote, ¿no? Budista. Y cuando quieren meterlo al agua, los poderes no lo quieren soltar. No se puede meter al agua. Y el agua se agita. Hermanos, ¿por qué? Ahí hay un gran espectáculo. Porque está viniendo al Señor un hombre que es sacerdote budista, alto emisario y funcionario del mismo Satanás. Y hay una gran atención en lo que está sucediendo. Y yo no sé cómo habría estado el día que Pablo se convirtió a Cristo, porque Pablo era un fiel sirviente del diablo, uno de sus campeones. Pero cuando el Señor lo coge, lo convierte a él, ¿ah? Eso trajo un espectáculo. Los principados, las potestades, los gobernantes, las autoridades, los tronos, los demonios. Y en un momento, él dice, cuando van a reprender los hijos de un sacerdote, ¿no? Van a reprender. ¿Qué dicen los demonios? Dice, conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo. Aun cuando la gente va al bautismo, damos un testimonio público. Si Dios abriría nuestros ojos espirituales en esta misma noche, miraríamos los poderes de las tinieblas actuando, temblando, asustando, oyendo, escuchando que estamos tratando este tema. ¿Ve? ¿Qué estamos haciendo? Estamos revelando el poder de Dios a los principados. Estamos demostrando que Cristo en la cruz lo ha vencido. ¿Ah? O sea que es un mundo de una inmensa guerra espiritual. Pero traemos preocupaciones al poder de las tinieblas. Hermanos míos, oren al Señor. Estamos orando, nos hace tan difícil entrar. Mira, les cuento que en estos días Valerio ha estado grave. Yo guardo un silencio. Yo guardo un silencio porque yo sí sé que Satanás quiere que él vuelva ¿a dónde? Al espiritismo, que vaya como sus problemas de salud no se ve una mejora rápidamente, él va a recurrir ¿a dónde? Él va a recurrir nuevamente al espiritismo. Cuando él me narró las cosas que estaban sucediendo, y yo le dije, mi hermano, ¿sabe qué? Vamos a morir, pero no volveremos al espiritismo. ¿Ve, hermanos? Y sé que es una guerra espiritual tan fuerte, porque él ha estado mal todos estos días. Un día me ha llamado, pero estaba sonriente. Le digo, hermano Valerio, estás un poco mejor. Y exactamente sabes que estamos uniéndonos
Esta semana yo he tenido una reunión con otros asháningas de otro sitio. Y hermano Jorge había ido a otro sitio para estar con los asháningas. Un día me han llamado otros hermanos asháningas también, pero están atrincherados los demonios. Los poderes están atrincherados. Hermanos, no quieren ceder, porque ahí hay tronos, hay hombres fuertes. Estamos en una guerra. Eso es lo que yo entiendo ahí. Se ha dado a conocer a los principados y potestades. ¿Qué cosa? El amor de Dios. Usted sabe que lo que es cuando una persona que conocía al Señor y se aleja, ahora se vuelve al Señor. Es una derrota para él. Cada alma que se convierte a Cristo, cada hombre que se convierte un ministro del Señor, un servidor del Señor, cada hombre lo que da, mira, una ofrenda para la obra misionera. Cuando se para, este es un espectáculo. Satanás dice no. Y estamos en una guerra tan tremenda que hay presencia aún dentro de la misma iglesia de estos poderes. ¿Ve, hermanos? Mira, imagina, yo le digo, ve, algunas veces cuando la iglesia vamos a dedicarnos a enviar obreros, sostener obreros, la iglesia se hace silencio. Pero si le decimos vamos a ir a un tour, a un paseo, vamos a ir a hacer una actividad, una fiesta, unas cosas, la gente está ahí, da su dinero, aporta. Pero para las cosas del Señor se hacen sordos. Y eso no es normal. No es normal. No es normal, pero trae expectativa a los principados y potestades, a todo el ejército satánico. Gracias, hermana Susana. Amén. Amén. Gloria al Señor. Yo estoy muy contento con este tema. Y aquí nosotros tenemos un refrán que dice hoy 8. Eso significa que el próximo semana, al mismo tiempo, nosotros vamos a seguir con el mismo tema y yo estoy esperando que viene para seguir con eso porque tan interesante que es. Y como nosotros sabemos que Lucifer fue botado del cielo con solamente una tercera parte de los ángeles, que Dios quedó con las otras 2/3 partes, que es una mayoría que el diablo lo tiene como quiere. Nos estamos ganando ahí si ve los números. Pero hay tantos otros rangos de ángeles solamente en el cielo. Y yo espero que nosotros podamos entrar a eso, porque estamos hablando siempre de los principales y en contra de nosotros. Pero ¿qué hay al lado de nosotros que viene el éxito de Dios? Como dice el general de los ejércitos, el Dios de los ejércitos. Y él tiene un equipo tan grande que nosotros no podemos imaginar el poder que nosotros tenemos solamente con el nombre Jesús. Amén. ¡Wow! Sí. Cosas se va volado. Se abre aire, se puede respirar solamente por una palabra. Jesús. Entonces, yo estoy aquí la próxima semana también, si Dios quiere, esperando para seguir más para adelante con este estudio. Me encantó. Hermano Yelsi, ¿verdad? Yo me recuerdo que su mami tenía la reunión en círculo y le preguntaba a sus amigos por qué su mami tenía la reunión en círculo. Era para que Satanás no lo agarre a nadie, sino que lo haga correr por todo el círculo. Mira, mi hermana, y nosotros vemos este mundo ahora, quizás la próxima vez vemos la guerra entre ángeles. Asombroso. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Cuando vamos a ver, por ejemplo, a Juan Patton, un ejército, ¿no? Y también es inmenso. Dios tiene un gran ejército, hermanos. Y lo que sucede es que nosotros no estamos reuniéndonos como ejército. Hermanos, estamos confrontados. Yo decía una ocasión, yo criaba gallinas con Vilma. ¿Y qué pasa? Que un día los gallitos no se peleaban.
Y un joven que me visita me dice, ¿y por qué no haces practicar a tus gallitos en pelea? Yo le digo, estos no se pelean porque son hermanos, primos, son conocidos. Y él me dice, yo voy a hacer pelear. ¿Y qué hizo? Los pintó a los gallitos la cara con otros colores. Y los gallitos se pelearon entre hermanos. Algo así sucede en la iglesia hoy día. Hermanos, la iglesia se divide, se confronta por cosas realmente que no son buenas, que no edifican. En vez de estar unidos, vemos las divisiones, las fracciones. Todo es un mundo espiritual. Y nosotros somos soldaditos que no entramos en guerra, estamos cantando todos los días, somos soldaditos y no vamos a guerra. A ver, gracias hermano, y ese próximamente vamos a continuar. Y hermano, le voy a responder. Lo primero, mira, nosotros como personas no tenemos ninguna autoridad contra Satanás. Nosotros tenemos una autoridad delegada. Dios nos ha delegado. Y tenemos autoridad en su nombre. Los ángeles también están bajo autoridad. Y todo lo que los ángeles hacen es porque el Hijo de Dios lo dirige y le delega autoridad. Eso es así. O sea que se dice Miguel, es que Dios, Dios le dio la orden a esa guerra. Él tiene la autoridad del Hijo de Dios. En otro momento hablaremos también por qué es que no se le permitió reprender a quién, a Miguel, a Satanás. Pero eso hoy día no vamos a hablar. El otro aspecto que me está diciendo, ¿por qué es que si ha derrotado Cristo y por qué se le ve a los espíritus? Bueno, en el Viejo Testamento, Dios va a dejar a ciertas ciudades para que los que no conocieron guerra, conozcan la guerra. ¿Ve? Conozcan el poder libertador de Dios. Ahora bien, bueno, yo creo que tú me vas a entender, y casi en todo lugar casi ha sido parecido. Nosotros la independencia del Perú, por ejemplo, fue dado, ¿no es cierto? Se firma la independencia del Perú, pero los españoles no se fueron de inmediato, porque después de la independencia tenemos la guerra de las Pampas de Junín y de las Pampas de Quinua. O sea que ya se ha dado la independencia. Algo similar Jesús, ya se dio la independencia, ya nos dio la autoridad, él triunfó sobre Satanás. Pero a nosotros nos toca controlar, ¿ve? Controlar todo lo que Dios ha hecho en su muerte en la cruz. ¿Ve? Por eso dice en Marcos que dice, y aquí doy toda autoridad para hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del mal. La obra que él ha comenzado, nosotros que somos su cuerpo, vamos a continuar controlando todo lo que el Señor ya lo ha vencido, lo ha dado en la cruz del Calvario, y en su muerte y su resurrección. Es así, hermano Mario.